Eran exactamente las 2:14 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido lejano del refrigerador. Michael bajó a la cocina medio dormido, con la intención de servirse un vaso de agua. La luz amarillenta de la lámpara colgante apenas iluminaba las paredes, proyectando sombras largas y cansadas. De pronto, algo lo hizo detenerse. En la entrada, apoyado contra el marco de la puerta, estaba Ethan. Sus ojos rojos y húmedos lo delataban. Había estado llorando. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido o como si algo lo persiguiera desde adentro. ¿Puedo abrazarte?, murmuró con voz quebrada. Michael parpadeó, confundido. Ethan casi nunca le hablaba, mucho menos de esa forma. Sin pensarlo demasiado, asintió. Abrió los brazos y dejó que su hijastro se acercara. El primer contacto fue extraño pero cálido. Ethan se aferró con fuerza, con desesperación. Sus hombros temblaban. Michael pensó que sería un abrazo rápido, algo momentáneo, pero pasaron segundos, luego un minuto, y Ethan no lo soltaba. El silencio de la cocina se volvió pesado, sofocante, como si las paredes escucharan un secreto que nadie más debía oír. Y en ese instante, Michael pensó algo que lo perseguiría después. Si me hubiera separado en ese momento, quizá todo habría sido distinto. Para entender aquel abrazo, había que retroceder un poco en el tiempo. Michael tenía 38 años y trabajaba como maestro de historia en una preparatoria pública. Siempre había sido un hombre tranquilo, reservado, alguien que prefería los libros y las caminatas al atardecer en lugar de las fiestas ruidosas. No era perfecto, pero tenía algo que pocos poseían: paciencia. Esa misma paciencia lo había llevado a conquistar el corazón de Laura, una mujer fuerte, viuda desde hacía años, que cargaba sola con la responsabilidad de criar a su hijo adolescente. Cuando Michael y Laura se casaron, muchos pensaron que sería un nuevo comienzo para todos. Y en cierto sentido, lo fue. La casa se llenó de muebles nuevos, cenas en familia y fotografías en la pared. Sin embargo, no todo encajó tan fácilmente como parecía. Ethan, el hijo de Laura, tenía 19 años y acababa de entrar a la universidad. Era callado, introvertido, con una mirada que rara vez se sostenía demasiado tiempo. Desde el principio, su relación con Michael fue distante. Lo saludaba con un simple hola o con un gesto de cabeza, pero nunca más allá de eso. No había discusiones abiertas ni gritos, lo que había era un silencio frío, una barrera invisible que se interponía entre ambos. Michael trató de acercarse, lo invitaba a cenar, intentaba ayudarle con tareas de matemáticas, hasta le ofreció acompañarlo a entrenamientos de básquetbol. Pero Ethan siempre encontraba la manera de evadirlo, un no gracias, un ya lo hice, o simplemente se encerraba en su cuarto con la música a todo volumen. Laura, en su optimismo natural, decía que era normal. Es la edad, Michael. Dale espacio. Con el tiempo se acostumbrará a ti. Pero Michael no estaba tan seguro. Había momentos en que lo sorprendía observándolo desde la distancia, como si quisiera decir algo pero se tragara las palabras. Había tensión, sí, pero también un rastro de tristeza en esa mirada que Michael no sabía interpretar. Con el paso de los meses, la distancia creció. Ya no era solo evasión, era frialdad. Ethan a veces pasaba días enteros sin dirigirle la palabra. Llegaba a casa, se servía comida sin saludar, subía las escaleras y cerraba la puerta de golpe. El eco de ese portazo resonaba en el pecho de Michael más de lo que quería admitir. Las noches eran peores. Michael escuchaba pasos en el pasillo a las 2 o 3 de la mañana, como si Ethan no pudiera dormir. A veces lo escuchaba llorar muy bajito detrás de la puerta de su cuarto, un sonido ahogado que se quedaba flotando en el aire mucho después de apagarse. Y Michael se preguntaba, ¿qué hice mal? No había gritado, no había impuesto reglas estrictas, no había tratado de reemplazar a su padre biológico. Pero aún así, Ethan lo miraba como si fuera un intruso en su propia casa. Hasta que llegó aquella madrugada en la cocina. Ese abrazo había derribado de golpe un muro que había tardado meses en levantarse. Y sin embargo, en lugar de traer claridad, solo trajo más preguntas. ¿Por qué Ethan había decidido acercarse justo ahora? ¿Qué significaba esa necesidad desesperada de aferrarse y no soltarlo? ¿Y por qué, después de tanto tiempo de silencio, lo había buscado precisamente a él? Michael se quedó con esas dudas clavadas en el pecho, sabiendo que nada volvería a ser igual. Entonces, ¿por qué ahora, por qué después de ignorarme por tantos meses, decidió pedirme un abrazo? La madrugada después de aquel abrazo, Michael apenas pudo dormir.
Cerraba los ojos y aún podía sentir el peso de los brazos de Isen rodeándolo con tanta fuerza, como si lo necesitara más de lo que podía admitir en voz alta. Se dio vueltas en la cama, escuchando el silencio de la casa, preguntándose si él también estaría despierto, pensando lo mismo. Al día siguiente, la tensión estaba en el aire. Laura había salido temprano al trabajo, y la casa quedó en un silencio incómodo. Michael bajó a la sala con una taza de café y lo encontró ahí, Isen sentado en el sillón, mirando la televisión apagada. No parecía haber dormido mucho, sus ojeras eran profundas, y su mirada estaba perdida. «Buenos días», dijo Michael con voz suave. Isen apenas levantó la cabeza y murmuró algo parecido a un saludo. Había algo extraño en ese gesto, no era el mismo silencio indiferente de antes, había un rastro de incomodidad, casi de vergüenza. El recuerdo de la noche anterior colgaba entre los dos, invisible pero pesado. Michael pensó en mencionarlo, pero algo en su instinto lo detuvo. En su lugar, se sentó en el sillón opuesto y tomó un sorbo de café. El reloj en la pared marcaba los segundos con una lentitud insoportable. De pronto, Isen se levantó y caminó hacia la cocina. Cuando pasó junto a él, sus manos se rozaron apenas, un contacto mínimo, pero suficiente para acelerar el corazón de Michael. Fue como un choque eléctrico, una sacudida inesperada. Isen no dijo nada, solo bajó la mirada y siguió caminando. Michael se quedó inmóvil, procesando ese instante. ¿Había sido un accidente? ¿O había algo más? Su mente comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta, preguntas que lo confundían más de lo que quería admitir. Horas más tarde, se encontraron otra vez en la sala. Esta vez, Isen se sentó al lado de él, no enfrente. No habló, no explicó nada, solo encendió la televisión en un canal cualquiera y permaneció ahí, en silencio. A ratos, sus hombros casi se rozaban, y el simple hecho de sentirlo tan cerca desordenaba los pensamientos de Michael. La escena era surreal, dos personas mirando una pantalla sin interés, atrapados en un silencio cargado. Para cualquiera sería una tarde aburrida. Para Michael, cada segundo era un rompecabezas emocional. Él pensaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente me busca? ¿Por qué me siento así, tan inquieto cada vez que está cerca? Isen, por su parte, se mordía el labio como si quisiera hablar pero no se atreviera. Su respiración se aceleraba apenas perceptible cuando Michael se movía. Había algo que ambos sentían pero ninguno estaba dispuesto a decir en voz alta. La tensión creció cuando, al pasarle el control remoto, sus dedos se tocaron de nuevo. Fue un roce breve, pero Isen no apartó la mano de inmediato. La dejó ahí un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que Michael sintiera que no era casualidad. Michael retiró su mano lentamente, tratando de mantener la compostura. El corazón le golpeaba en el pecho con fuerza, y su mente luchaba contra un torbellino de pensamientos, la responsabilidad de ser padrastro, la línea invisible que no debía cruzar, el miedo a malinterpretar. Pero al mismo tiempo, había algo en esa mirada, una mezcla de vulnerabilidad y necesidad, que lo desarmaba. Cuando la tarde cayó, Isen se levantó sin decir palabra y subió a su habitación. Michael se quedó solo en la sala, con la televisión encendida y la cabeza hecha un caos. Miró hacia la escalera y pensó, ¿qué está tratando de decirme sin decirlo? ¿Qué es lo que realmente esconde detrás de esos silencios? La noche estaba silenciosa, salvo por el golpeteo suave de las teclas de la laptop de Isen. Michael pasó por el pasillo y al verlo sentado en la mesa del comedor, se detuvo. La pantalla iluminaba su rostro cansado, y a su lado había una pila de libros y hojas desordenadas. ¿Todavía despierto?, preguntó Michael, apoyándose en el marco de la puerta. Isen levantó la vista, con los ojos vidriosos por el cansancio. Tengo que entregar esto mañana. Si no termino, repruebo. Michael dudó un segundo, pero luego se acercó. ¿Quieres ayuda? Isen dudó también, como si quisiera decir que no, pero finalmente asintió. Michael se sentó a su lado. El olor a café rancio y la tinta fresca del bolígrafo llenaban el aire. Comenzaron a revisar apuntes. Michael señalaba párrafos, corregía errores, explicaba detalles. El ambiente era tranquilo, hasta reconfortante, pero había una tensión invisible, como si ambos supieran que no se trataba solo de tareas universitarias. En un momento, mientras Michael le mostraba una corrección en el cuaderno, su mano rozó la de Isen. Fue apenas un contacto accidental, un roce mínimo. Pero esta vez ninguno se apartó rápido. El corazón de Michael se aceleró. Isen, en silencio, dejó que el roce se prolongara.
Sus dedos, temblorosos, se movieron apenas, hasta que la punta de su meñique rozó el de Michael. Fue un gesto tan pequeño, pero cargado de un significado enorme. Michael sintió cómo se le secaba la garganta. No apartó la mano. Ethan bajó la mirada, como avergonzado, pero no se retiró. Y de pronto, con un movimiento inseguro pero decidido, entrelazó sus dedos con los de él. El mundo se detuvo en ese instante. Michael no podía respirar con normalidad. Sentía la piel caliente, el pecho agitado. Una parte de él quería apartarse, decir que era un error, que aquello no debía pasar. Pero otra parte, más profunda, lo mantenía ahí, inmóvil, permitiendo que ese contacto hablara en lugar de las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Ethan rompió el silencio con un susurro casi inaudible. Nunca había tomado la mano de alguien así. Michael tragó saliva. No sabía qué responder. El peso de esa confesión cayó sobre él como un secreto demasiado grande para esa mesa iluminada por la luz tenue. Los dedos de Ethan temblaban entrelazados con los suyos, como si tuviera miedo de que lo soltara. Michael quiso decir algo, cualquier cosa que aliviara esa carga. Pero solo atinó a mirarlo, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Pasaron minutos en silencio. El mundo afuera seguía girando, los coches lejanos, el crujido de la madera de la casa, el tic-tac del reloj. Pero para ellos, el tiempo se había vuelto lento, pesado, íntimo. Finalmente, Ethan retiró la mano con suavidad, como si se estuviera despegando de algo imposible de mantener. No dijo nada más. Cerró la laptop y recogió sus cosas en silencio. Antes de irse, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás un instante. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y necesidad, como si estuviera pidiendo que Michael lo detuviera, que dijera algo. Pero Michael no pudo hablar. Se quedó sentado, mirando el espacio vacío que Ethan había dejado. El silencio que quedó después era insoportable. Michael apoyó la frente en sus manos y pensó: si ni siquiera soy capaz de detenerlo, ¿qué significa lo que acaba de pasar, y por qué siento que esa mano todavía me está sosteniendo, aunque ya no esté aquí? Después de aquella noche en la mesa del comedor, algo cambió. No fue un cambio inmediato ni evidente, pero Michael lo sintió en cada detalle, en cada silencio. Durante los días siguientes, Ethan evitó cualquier contacto. Ya no bajaba a desayunar cuando Michael estaba en la cocina. Si escuchaba sus pasos en el pasillo, se metía rápido a su cuarto y cerraba la puerta. En la sala, cuando Laura estaba presente, fingía normalidad, pero en cuanto se quedaban a solas, regresaba a ese muro invisible. Michael lo notaba, y cada día lo confundía más. ¿Por qué, después de haber buscado su mano, ahora parecía arrepentido? ¿Qué significaba ese retroceso? Una tarde, Michael se armó de valor y llamó a la puerta de Ethan. Nadie respondió. Esperó, volvió a tocar, y al final escuchó pasos rápidos. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el rostro cansado de su hijastro. ¿Estás bien?, preguntó Michael, intentando sonar calmado. Ethan solo asintió con un gesto seco y cerró la puerta de golpe. El sonido retumbó en el pasillo y en el pecho de Michael como un rechazo personal. Las noches se volvieron más silenciosas. Ya no había pasos en la madrugada, ni la luz encendida en el comedor. Ethan parecía haberse escondido dentro de sí mismo. Michael lo escuchaba a veces moverse en su cuarto, pero no salía. El vacío en la casa era insoportable. Un par de días después, Michael encontró algo inesperado. Estaba entrando a su habitación cuando vio un papel doblado que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Lo recogió con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Lo abrió y leyó con el corazón acelerado. Perdón. No debí hacerlo. No sé qué me pasa. No sé cómo detenerlo. Solo, lo siento. La letra era la de Ethan. Michael se sentó en la cama con el papel en las manos. Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta. El "lo siento" sonaba más a desesperación que a arrepentimiento. Como si quisiera disculparse por existir, por sentir, por algo que no podía controlar. Los días siguientes no fueron diferentes. Ethan apenas salía de su cuarto. Laura, sin darse cuenta del verdadero trasfondo, pensaba que era simple estrés universitario. Pero Michael sabía que había algo más profundo, algo que los estaba consumiendo a ambos. En un intento de acercarse, Michael dejó una taza de café en la puerta de Ethan una mañana. Cuando volvió más tarde, la taza estaba vacía, perfectamente colocada en el mismo lugar. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que Michael supiera que todavía había un hilo de conexión, aunque frágil, aunque lleno de silencios.
Sin embargo, esa conexión se rompía a cada instante con la distancia creciente. Michael sentía que lo estaba perdiendo, que Ethan estaba levantando muros cada vez más altos. Una noche, mientras revisaba unos exámenes en la mesa, escuchó un portazo fuerte en el pasillo. Se levantó de inmediato, pero cuando salió, solo alcanzó a ver la puerta de Ethan cerrándose otra vez. Michael se acercó, tocó suavemente, y preguntó: «Ethan, ¿podemos hablar?». No hubo respuesta. Silencio. De pronto, algo se deslizó por debajo de la puerta otra vez. Michael se agachó y recogió un papel doblado. Lo abrió, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vez, el mensaje era corto, apenas unas palabras escritas con trazo tembloroso. «Perdón, pero no puedo dejar de pensarlo». Michael se quedó inmóvil, con la nota en las manos, el pasillo en silencio y el peso de esas palabras hundiéndose en lo más profundo de su pecho. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué era eso que no podía dejar de pensar? ¿Y por qué me lo estaba confesando a mí? La tensión alcanzó su límite una noche lluviosa. Michael había salido a comprar algunas cosas, y al volver encontró la casa sumida en un silencio extraño, demasiado pesado incluso para ellos. Subió las escaleras con cuidado, notando que la puerta de Ethan estaba entreabierta. Dudó, pero algo dentro de él lo empujó a tocar suavemente. «¿Puedo pasar?», preguntó. No hubo respuesta clara, solo un murmullo. Michael empujó la puerta despacio y lo encontró sentado en la cama, con la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro. Tenía las manos en el cabello, despeinado, los ojos hinchados por el llanto. Michael se acercó con cautela, como si estuviera entrando a un terreno frágil. Se sentó en la orilla de la cama. «Ethan, no entiendo lo que está pasando. Pero si necesitas hablar, estoy aquí». Hubo un silencio largo, casi insoportable, hasta que Ethan levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por esperanza, sino por dolor contenido. «No sabes lo difícil que ha sido para mí», dijo con la voz quebrada. «Desde que era niño, me sentía diferente. Siempre tuve miedo de lo que pensarían. De lo que pensaría mi mamá, de lo que pensarías tú». Michael lo miraba en silencio, sin interrumpirlo. Ethan continuó: «He pasado años fingiendo, escondiéndome. Aguantando comentarios en la escuela, soportando burlas, callando todo. Y cuando al fin intenté olvidarlo, cuando quise enterrarlo, apareciste tú, y fue imposible». Michael tragó saliva, su corazón golpeando fuerte. «¿Imposible?», preguntó con voz suave. Ethan bajó la mirada, y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. «Sí. Imposible porque contigo no puedo fingir. No sé qué me pasa, pero cuando me abrazaste, sentí que por primera vez no estaba solo». El aire en la habitación se volvió denso, como si todo girara alrededor de esas palabras. Michael sintió un nudo en la garganta. Ethan se cubrió el rostro con las manos. «No debería decir esto. No debería sentir esto. Pero no puedo detenerlo. Me odio por eso. Y al mismo tiempo, no quiero que se acabe». Michael quiso hablar, darle alguna certeza, pero las palabras no llegaban. Solo pudo colocar una mano temblorosa sobre el hombro de Ethan. El contacto lo hizo levantar la vista, sus ojos húmedos clavados en los suyos. Y entonces lo dijo, con una sinceridad devastadora: «Y luego te conocí a ti». Michael se quedó helado. La frase resonó en su cabeza una y otra vez, cargada de un peso imposible de ignorar. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del salón. Michael se había quedado despierto hasta tarde, corrigiendo exámenes en la mesa, pero su mente estaba en otro sitio, en las palabras de Ethan, en esa confesión que lo había dejado sin aire. El silencio se rompió cuando escuchó pasos lentos bajando las escaleras. Levantó la vista y vio a Ethan, descalzo, con una sudadera demasiado grande y el rostro todavía marcado por el llanto. Se quedó de pie, inseguro, como si dudara en dar un paso más. «No puedo dormir», murmuró Ethan. Michael asintió despacio. No dijo nada, solo hizo un gesto hacia el sillón frente a él. Ethan se acercó, se dejó caer, y durante varios minutos ambos escucharon únicamente el golpeteo de la lluvia. De pronto, Ethan rompió el silencio. «¿Me odias?». Michael giró el rostro, sorprendido. «¿Por qué habría de odiarte?». Ethan bajó la mirada, apretando las manos contra sus rodillas. «Porque lo que siento no está bien, porque no debería pensar en ti de esta forma. Porque eres mi padrastro». Michael sintió un nudo en el estómago. Las palabras eran un filo que cortaba entre lo prohibido y lo inevitable. Se levantó, se acercó con pasos lentos y se sentó a su lado. Hubo un silencio cargado.
Entonces, sin planearlo, Michael extendió la mano y le acarició suavemente el cabello, como si quisiera tranquilizarlo. Ethan cerró los ojos, y en un gesto tembloroso apoyó la frente contra la de él. El contacto fue devastador. El calor de la piel, la cercanía de la respiración, el corazón de ambos latiendo descontrolado. Ninguno habló. Era como si las palabras hubieran quedado inútiles. Fue Ethan quien dio el siguiente paso. Apenas un susurro escapó de sus labios. No sé si pueda seguir fingiendo. Michael quiso responder, pero en ese instante, Ethan acercó sus labios con una timidez dolorosa, apenas rozándolos. Fue un beso suave, inseguro, tembloroso, como quien toca algo sagrado con miedo a romperlo. Michael se quedó inmóvil al principio, pero el temblor en su propio pecho lo traicionaba. El beso duró apenas unos segundos, pero bastó para romper todas las paredes, todas las dudas. Cuando se apartaron, Ethan lo miró con lágrimas en los ojos. Nunca había besado a alguien que de verdad quisiera conservar. La confesión cayó como un golpe de realidad. Michael sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo puro en esas palabras, algo tan frágil que temió romperlo solo con respirar. Ambos permanecieron ahí, mirándose, en un silencio que ya no era incómodo, sino necesario. Por primera vez, ese silencio parecía seguro, como un refugio. Ethan apoyó la cabeza en su hombro, y Michael, sin pensarlo, rodeó su espalda con un brazo. La lluvia afuera se volvió un murmullo lejano, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. El tiempo perdió sentido. Minutos u horas, no sabían. Lo único real era ese contacto, ese alivio que ninguno había encontrado antes. Finalmente, Ethan susurró, con la voz rota pero llena de certeza. «No me dejes». Michael cerró los ojos. Sabía que esa petición no era solo por esa noche, sino por todo lo que habían callado, por todo lo que estaba a punto de cambiar. Y en ese instante, comprendió que ya no había marcha atrás. Las semanas siguientes transcurrieron como un vaivén de silencios y pequeños gestos. Nada se dijo en voz alta, pero todo estaba ahí, en los detalles, en la taza de café que Ethan dejaba afuera del cuarto de Michael temprano en la mañana, en los libros que aparecían cuidadosamente apilados en la mesa del comedor, en los mensajes cortos que no hablaban de nada y, al mismo tiempo, lo decían todo. Ya no había más abrazos desesperados en medio de la madrugada ni roces intencionales que parecían un accidente. Había algo distinto, más calmado, como si ambos hubieran encontrado un lugar secreto donde refugiarse, aún sin nombrarlo. Laura, sin sospechar nada, seguía con su rutina. Sus llamadas desde el trabajo llenaban la casa de una normalidad casi artificial. Pero para Michael, cada una de esas llamadas era un recordatorio. El mundo allá afuera seguía existiendo, y con él, todas las reglas y juicios que podían derrumbar lo poco que habían construido. Una tarde, Ethan se sentó con Michael en el balcón, donde el aire fresco traía olor a tierra mojada. No hablaron mucho. Solo compartieron la vista de la calle tranquila, los autos pasando, la vida cotidiana que parecía ajena a ellos. Ethan rompió el silencio primero. ¿Crees que algún día esto deje de doler? Michael lo miró, sin saber si se refería al pasado, al presente o a lo que venía después. Tal vez no deje de doler, pero uno aprende a vivir con ello. Y a veces, duele menos si no lo enfrenta solo. Ethan asintió, con una sonrisa pequeña pero sincera. Los días se volvieron una mezcla de distancia calculada y cercanía silenciosa. No había promesas, no había planes, solo momentos. Compartir un desayuno en la misma mesa, escuchar música en la sala sin decir palabra, apoyarse en el mismo muro del balcón al anochecer. Michael entendió que no se trataba de arreglar nada. No podía borrar las cicatrices de Ethan ni cambiar las reglas que los rodeaban. Pero podía estar ahí, sosteniendo ese espacio donde, aunque fuera por un instante, el dolor se sentía menos. Un sábado por la mañana, mientras Laura hablaba por teléfono en la cocina, Ethan pasó por detrás de Michael y le rozó apenas el hombro con los dedos. Fue un gesto rápido, imperceptible para cualquiera, pero suficiente para que Michael supiera que seguía ahí, que no se había perdido en la distancia. La vida continuaba. Y en medio de ella, aquel secreto crecía, no como un fuego arrasador, sino como una brasa silenciosa que se negaba a apagarse. Esa noche, Michael escribió en su cuaderno de trabajo unas palabras que nunca pensó que pondría en papel. Un abrazo puede derrumbar murallas enteras. Puede ser una pregunta, una súplica, o una confesión disfrazada de gesto inocente. Lo único que no puede ser, es vacío. Cerró el cuaderno y se permitió sonreír, aunque fuera un poco.
Porque ahora lo entendía, no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de sostener, de acompañar, de no soltar. Y mientras apagaba la luz, recordó la primera noche, aquel instante en la cocina cuando Isen se aferró a él con fuerza. Ese fue el inicio de todo. Ese fue el momento en que, sin saberlo, dejaron de ser dos extraños compartiendo una casa y comenzaron a ser algo más, algo imposible de definir, pero imposible de negar. ¿Alguna vez alguien te ha abrazado como si tuviera miedo de perderte? ¿Crees que un solo abrazo pueda cambiar una vida entera?